hambre. Pareciera ser una cosa sencilla, pero en el fondo de lo jurídico pueden interpretarse otras cosas. Bienvenido, doctor Navas Talero, y este día ha sido un día supremamente grato y amable para la gente que impulsa el Polo Democrático Alternativo en un acto de apertura de ruta histórica de lo que ha de ser el acto legislativo 081, donde sé que su inteligencia y su sabiduría va a ser fundamental en la aportación para este feliz sueño. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias, doctora Alba Luz. Buenas tardes, un placer. A ustedes, amigos, bienvenidos a esto que llaman la Casa de la Democracia, que a veces parece que no lo fuera, pero sigamos dándole el nombre al Congreso. Yo quiero ser honrado con ustedes. Esta iniciativa nació y se creó en la mente de Alba Luz Pinilla. Fue ella la que comenzó a catequizar en el Congreso y en el mismo Polo para que tratásemos de concretar un proyecto de acto legislativo. Sería absolutamente desleal de mi parte decir que yo soy el autor. Yo quisiera ser sincero y decir, simplemente le firmé la propuesta a Alba Luz porque la vi sensata y ajustada a derecho. Los autores de la iniciativa son, para conocimiento de ustedes, Alba Luz Pinilla, Iván Moreno Rojas, Wilson Nelver Arias, Hernando Hernández, Iván Cepeda Castro, Gloria Inés Ramírez, Jorge Enrique Robledo, este servidor, Luis Carlos Avenida y Camilo Romero, porque se requerían 10 firmas a efecto de poder iniciar el trámite de un proyecto de acto legislativo. Ya llegó entonces a la comisión primera y ha sufrido algunas demoras porque la agenda está muy congestionada. Hay mucho proyecto de acto legislativo en trámite, pero este se diferencia de los otros en que este no va a derogar la Constitución del 91 como han hecho todos los otros. La Constitución de 1991, que fue una Constitución admirable, una Constitución producto del consenso y voluntad de particulares y del gobierno, la vienen destruyendo poco a poco, día a día. Cada vez que un gobernante le incomoda una norma, hay que cambiarla. Le han hecho más de 20 y pico de reformas. Incluso el anterior presidente dictador constitucional la cambió para reelegirse por una vez y casi la cambia para reelegirse por segunda vez. En este caso no. En este caso lo que se quiere es ampliar el alcance de la Constitución para consagrar este derecho fundamental. Nuestra Constitución dice que somos un Estado social de derecho, en contraposición a la de Núñez, que nos hablaba de un Estado de derecho simplemente. En el caso del Estado de derecho, pues el ciudadano está a la orden del derecho, y el derecho se concreta por mandato del Ejecutivo, por mandato de la voluntad mayoritaria. Y el Estado social de derecho no. En el Estado social de derecho, la ley debe tener una razón de beneficio a la sociedad, no simplemente de mantener al gobernante. Porque si siguiéramos legislando únicamente para lo que quiere el gobernante, ¿para qué queremos Estado? Si cuando hace miles de años apareció el primer ensayo de Estado, surge de dos antropoides que no podían cargar una piedra uno solo, y otro le ayudó y comenzaron a entender
que asociándose les iba mejor. Y después encargaron tal vez al más hábil de que mandara la manada, pero no para mandarla por mandarla, sino para que les ayudara. Y el Estado surge como la necesidad de asociarnos para que entre todos nos ayudemos, y el Estado es el reflejo de esa voluntad. Pero un Estado donde todos estamos al servicio de un gobierno y el gobierno no al servicio nuestro, las cosas cambian. El Estado tiene la obligación de velar por la alimentación de los ciudadanos. Y aquí hay una cuestión que le contradigo a mi colega locutor presentador, porque soy locutor profesional, cuando digo que yo había jugado simplemente con la interpretación de la palabra tener y padecer. Yo le decía a Albaluz, porque decían el derecho a no tener hambre. Yo le dije, mire, Albaluz, escúchame, pero a mí el término tener hambre o sentir hambre no me convence con lo que queremos decir nosotros. Porque cualquiera de nosotros, a la 1 de la tarde tenemos hambre, ¿o no? Yo salí donde el médico a la 1 y estaba con hambre, tenía hambre, pero yo no padecía hambre. Esa es la diferencia. Padecerla es estar sometido en condiciones tales que usted no tenga cómo evitar ese padecimiento. Y algo más, el tener hambre no implica simplemente no comer, sino el irse debilitando como consecuencia de la carencia alimentaria. No soy médico, ni tampoco nutricionista, pero entiendo que esa alimentación que se le suministra al ser humano debe ser balanceada para que no se presente el fenómeno que tenemos en Colombia. Les voy a contar un datico. No hace más de un mes y medio, Daniel Samper Pisano, en El Tiempo, publica un resumen de la investigación hecha a nivel internacional sobre el coeficiente intelectual de los pueblos. Y contra todo lo que se dice de los colombianos, no somos los más inteligentes. En Sudamérica somos tal vez los que tenemos el coeficiente intelectual más bajo. Son los más bajos, son Colombia, Venezuela y Panamá. Más alto coeficiente lo tienen, según ese informe, lo tienen en Sudamérica, Uruguay, Argentina, Chile, esos son los primeros. Y en el mundo entero, pues, los japoneses, los daneses. Y una de las razones que le atribuyen a ese bajo coeficiente intelectual de esta parte del mundo, especialmente acá, es la falta de agua potable y la falta de una nutrición adecuada. Porque si el niño no tiene agua potable en la infancia, no tiene esos nutrientes que requiere, su cerebro no crece, su capacidad de aprendizaje se merma, no tiene la capacidad que tendría un niño bien alimentado. Gran parte de esos niños con retrasos mentales que vemos son producto de la desnutrición. Entonces dejémonos de creernos los mejores del mundo, aceptemos nuestro trato. Somos un pueblo desnutrido, más alimentado y no tan inteligente como nos lo dicen. Lo que pasa es que cuando yo alabo al mediocre para que se sienta superior, lo manejo más fácil. Tenemos que ponernos en nuestro lugar. Este es un país pobre, un país desnutrido, un país que está mal. Y lo que no hagan ustedes, no lo va a hacer nadie por el país. Yo tuve la oportunidad de estudiar hace muchísimos años en Israel, cooperativismo, y estuve en un kibutz. Y fui a unas clases que a los niños les decían esto, ojo, decían, nosotros no tenemos nada, somos un país pobre. Nosotros no tenemos minas de oro, nosotros no tenemos agua, no tenemos petróleo. Lo que usted no haga, no lo hace nadie por Israel. Aquí al niño del Chocó le decimos, mire, este es un país rico, tenemos oro, plata, platino, la mejor pesca, somos el mejor pueblo. ¿Quién tiene incentivo para trabajar cuando todo lo tiene? Si aquí hay profesores, educadores, lleven la contraria a la mentira que ahí me dijeron de niño. Este no es un país rico, es un país pobre, al cual nosotros tenemos que volver rico. Y es trabajando con el esfuerzo de nosotros.
Por eso me parece atinado el proyecto que surgió de la mente de Albaluz de obligar al Estado a alimentar al pueblo colombiano, a que no padezca hambre, a que no sienta esas hambrunas que uno ve en el África y que también puede ver en muchas regiones de Colombia. Porque nosotros vemos lo que acontece en el Sudán y decimos pobrecitos, pero no miramos acá. Nosotros igualamos al Sudán en desplazamiento humano. Cuando vimos los 30.000 muertos, cuando el gobierno de Videla, Macera, Agóstiros en Argentina fueron 30.000 los muertos más o menos, ¿cuántos llevamos en Colombia? ¿Ustedes saben cuántos? Ni siquiera sabemos cuántos colombianos han sido asesinados. Y yo no diría el homicidio propio del delincuente, asesinados por miembros estatales o con la complicidad estatal. Eso es mucho más grave. Tenemos hambre, padecemos hambre, obliguemos al Estado a que cumpla con esa elemental obligación de dar la oportunidad al colombiano para que no padezca de hambre, que nuestros niños no mueran de desnutrición, que no sigamos siendo uno de los pueblos más brutos de Sudamérica. Eso lo necesitamos. Así como la Constitución consagra el derecho fundamental a la vida, el derecho fundamental al agua, el derecho a la habitación, debe consagrar igualmente el derecho fundamental a que nuestro pueblo no padezca hambre. Ahorita vendrá el primer debate en la comisión primera y el proyecto ha tenido receptividad. Ninguno de los que fueron designados ponentes se ha negado a firmarla y están dispuestos a trabajar por sacar adelante esto. Impongámosle esa obligación a la Constitución. Hay que imponerle esa obligación al Estado. El primer ejemplo de un experimento sobre la materia se ha hecho en Bogotá en los últimos 8 años por iniciativa del Polo Democrático, y me place a mí saber que ya el padecimiento por hambre en Bogotá no es tan grave. Pero que no sea solo Bogotá, es que no debe haber un colombiano en todo el territorio nuestro que se acueste sin haber tomado los nutrientes que requiere para su normal y digna supervivencia. Sigan ustedes en su debate. Discúlpenme que fui un poquito más largo de lo pensado. Los felicito por interés, y a Albaluz Pinilla, una vez más, mis felicitaciones por este esfuerzo. Agradecemos al doctor Navas Talero por su intervención y sus palabras, y de esta manera cerramos el panel número 5, el derecho a no padecer hambre, significado e implicaciones. A continuación damos inicio al panel número 5, titulado El sabor y el saber indígena en la cultura alimentaria. Esta ponencia está a cargo del doctor Néstor Joaquín Mendieta Cruz, médico, magíster en Desarrollo Educativo y Social, miembro de la Dirección Ejecutiva de la Corporación Ousinga en el Magdalena Medio. Por favor, damos la palabra al doctor Néstor Joaquín Mendieta. Bien. Bueno, qué importantes noticias, ¿no? Recibimos la noticia de la FAO, recibimos la noticia del doctor Navas Talero, de la receptividad que ha tenido esta iniciativa de acto legislativo. Muy buenas noticias se reciben en el día de hoy, como igualmente el acompañamiento que en este foro hace la cooperativa Amiror,